Yo amo el frío. Bueno, esta semana, mis amados, estos días hemos estado hablando, les decía, de la iglesia, de la novia. Nosotros como la novia, la iglesia del Señor. Y hemos tocado algunos aspectos muy importantes. Decíamos en estos días que el mundo realmente se está preparando para cualquier acontecimiento terrenal, pero se ha olvidado específicamente de prepararse para un encuentro con nuestro Jesús, la segunda venida del Señor. En las iglesias últimamente se habla de todo, mis amados, de cómo ser prosperados, de cómo ser llenos, infinidad de temas, pero se nos ha olvidado un poco hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de ese encuentro con Él y la iglesia. Amén. Ese encuentro que es tan primordial, que lo tengamos en cuenta, mis amados. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, por tiempos, por décadas, se ha venido preparando para muchos acontecimientos. Ha venido haciendo la obra del Señor por mucho tiempo. Hemos venido predicando la palabra del Señor, expandiendo el evangelio a toda criatura, cumpliendo la gran comisión, lo que el Señor nos dejó estipulado hacer como iglesia. Pero también, mis amados, cuando Cristo se eleva hacia las nubes, que los discípulos, esos hombres que estuvieron con Él durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, ellos quedaron mirando al cielo y de repente un ángel les dice: ¿por qué miran al cielo? Así como ustedes lo han visto partir, así mismo ustedes lo van a volver a ver. Hay una promesa, mis amados, de que Cristo volverá. Y volverá por su iglesia. Nosotros, como la novia del Señor, debemos estar alegres, felices por ese acontecimiento. Debemos estar alegres, felices, preparándonos para la gran boda, porque ahí en esa boda habrá una gran cena, las bodas del Cordero, mi amado. El Cordero inmolado, el Cordero que se sacrificó en la cruz por darnos la salvación a cada uno de nosotros, por hacernos la iglesia de Él. Nos preparó para este acontecimiento, mis amados. Pero a lo largo del tiempo, y más en esta época y en los tiempos finales, vemos que la iglesia se ha desenfocado un poco y ha tomado algunos propósitos diferentes a los que el Señor quiere que nosotros manejemos. Mis amados, la iglesia, sin tanta parabrafiar y todo esto, la iglesia del Señor debe, escúcheme bien, debe estar preparada. Y habíamos visto algunos aspectos y algunas citas bíblicas que nos permitía ver algunas características de la iglesia preparada. Una de ellas es que nosotros nos hacemos la iglesia, la novia del Señor, desde el mismo momento en que nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como nuestro único y eterno Salvador. Cuando hacemos esta confesión, estamos comprometiéndonos, y hablábamos del compromiso que yo les hice la misma enseñanza sobre mi argolla, mi anillo, y yo les decía, cuando alguien tiene un anillo, esto significa compromiso, y desde el mismo momento que nosotros aceptamos a Jesús, nos hemos comprometido con Él como novia.
amén, como novia, esperando y anhelando el día de la boda, el día de la boda. Y así como cualquier novia terrenal se prepara con una hermosa vestidura, con unos lindos joyas, se prepara de una manera tremenda con sus pajecitos, con sus madrinas, con todo esto, y se prepara, se pone hermosa la novia para ir al encuentro con el novio. Eso es un acontecimiento maravilloso en la vida terrenal. Y también decíamos que nosotros hemos vivido con Dios un eterno romance desde el principio de los tiempos, porque el Señor comenzó con un matrimonio y ahora terminará con un matrimonio de la iglesia como novia y el Señor Jesucristo. Amén, como el esposo. Mi amado, definitivamente a la iglesia se nos ha olvidado esta parte. Y también hablábamos, mis amados, de que Jesús en un momento sube al monte a orar con su Padre, y también le dice a los discípulos: quédense aquí, pero no duerman, velen, oren, porque ellos no alcanzaron a captar lo que Jesús les quería decir. En esta época el Señor nos está hablando de muchas maneras, a través de muchos profetas, a través de muchos pastores, a través de muchas manifestaciones. Él le está hablando a la iglesia y nos está diciendo: prepárense, velen, oren, ayunen, porque mi venida está pronto. En el libro de Apocalipsis dice: Él viene pronto, Él no demora, mis amados. Y les decía también: vivamos como si el Señor Jesús viniera hoy mismo, mis amados. Entonces la iglesia del Señor tiene que estar preparada, así como cuando Él baja del monte y encuentra a todos sus discípulos durmiendo, y en un momento pasa un acontecimiento tremendo que ellos no se esperaban cuando apresaron al Señor Jesús. El Señor Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo: velen y oren, porque va a venir algo, un acontecimiento que va a cambiar el rumbo, el destino de cada uno de ustedes. Así que prepárense, vivan preparados con las lámparas encendidas, llenas de aceite. Significa que debemos estar en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. Amén, mis amados. Eso es lo que el Señor quiere. Pero hoy yo quiero leer 3 aspectos que quiero sobresaltar sobre este tema. Mis amados: la novia, la iglesia, preparados para la boda más gloriosa, preparados para las bodas del Cordero de Dios. Amén. Hoy continuaremos el mismo tema, viendo 3 cualidades, escúcheme bien, cualidades más que Cristo anhela ver de su novia. ¿Cuáles son las cualidades que Cristo anhela ver de ti y de mí como la novia? 3 cualidades. Vamos a ir rapidito hoy a esas 3 cualidades. Yo quiero que usted me preste atención. Yo quiero que usted atesore esta palabra que viene de parte de Dios para ti y para mí. Yo no me excluyo porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Simplemente Dios utiliza un canal, ¿verdad?, para poderles llegar a cada uno de ustedes. Y la primera cualidad que podemos ver: Jesucristo, escúcheme bien, anhela una novia que viva para Él. Una novia que viva para Él. Vamos a mirar en en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a leerla.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiréis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Jesucristo anhela una novia que viva para Él. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 5, 14, 15. Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amados, fuimos rescatados por Jesús de nuestra vana manera de vivir. Yo quiero que usted haga una recopilación de su vida pasada, que por un minuto usted se detenga en el tiempo, que por un minuto usted deje de pensar en este momento, en el futuro, en el hoy, y retroceda un momento hacia atrás y piense, porque no podemos olvidarnos nunca de dónde nos ha sacado el Señor. No podemos olvidarlo. No lo deseamos, pero no podemos olvidarnos, porque si nosotros lo olvidamos, nos convertimos en unas personas no agradecidas. No agradecidas. Entonces deténgase en el tiempo. Deténgase en el tiempo a pensar cómo Jesús nos rescató. ¿De qué nos rescató el Señor Jesús? ¿De dónde nos sacó el Señor Jesús? ¿Cuál era la vana manera de vivir? Ahí podemos comprender el sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahí podemos rescatar esa virtud tan maravillosa que se llama amor, y que Él es la base fundamental del amor. Ese amor incondicional, ese amor que no tiene ninguna clase de prejuicios, para podernos rescatar y hacernos unos hijos suyos. Cuando nosotros recordamos esto, podemos saber que el sacrificio que hizo Jesús fue algo glorioso, que fue algo grande, que no fue cualquier cosa. Mira, amado, el mundo solamente se acuerda del sacrificio de Jesús cada año, cuando está llegando o está la llamada Semana Santa. En esa semana todo el mundo se acuerda del sacrificio. Todo el mundo ve las películas por la televisión o van a un cine a ver la pasión de Cristo. Muchas veces, mis amados, hay personas delante de un televisor viendo estas películas y con las lágrimas en los ojos, diciendo: yo hubiera estado ahí, quizás él no hubiera muerto. Mis amados, pero muchas personas con sus actos pisotean ese sacrificio que hizo Jesús. Y no es cuestión de nosotros acordarnos de año en año. Es cuestión de ser agradecidos y acordarnos de ese sacrificio día a día, momento a momento. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, y después de el llamado, después de rescatarnos de ahí, entregar todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro sacrificio, todo nuestro trabajo para la obra de Dios, para Él. Él quiere que nosotros dejemos la vana manera de vivir, porque ahora somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, ahora todo es hecho nuevo, mi amado. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hizo
que se borraran nuestros pecados, que se borrara toda nuestra vana manera de vivir, y nos ha llamado a algo maravilloso, a ser parte de su familia, a ser parte de la novia, a ser parte de ese pueblo de él, por eso es que él quiere que nosotros vivamos solamente para él. La gente en este tiempo no está viviendo para Dios, está viviendo para sus propios deleites, para sus propios gustos, para sus propias opciones, mis amados. Pero la iglesia se ha dejado por completo de poder tener ese sacrificio, así como lo hizo Jesús en la cruz. Jesús no le dio vergüenza enfrentarse a la multitud por nosotros. Jesús no se escondió para enfrentarse a todos los que lo golpeaban. Jesús dio la cara por nosotros. Jesús se dejó mancillar por nosotros. Jesús se dejó poner en una cruz por nosotros. Se dejó golpear, abofetear, humillar por nosotros, mis amados. Aún nosotros se nos olvida lo que Jesús hizo. El Señor quiere, mis amados, que nosotros nos acordemos y vivamos para Él, que olvidemos la vana manera de vivir, porque ahora somos una nueva criatura. No podemos estar pensando como nosotros pensábamos antes. No podemos estar actuando como nosotros actuábamos antes. No podemos estar viviendo como vive el mundo, porque ahora somos hechura nueva de sus manos, de su sacrificio, ese sacrificio tan maravilloso que Él hizo, que no nos costó absolutamente nada, que Él nos lo regaló por su gracia, por ese amor infinito que Él nos ha tenido por todos los tiempos y todas las épocas, desde el principio hasta estos tiempos. Mis amados, yo les decía ayer que nosotros hemos vivido, la humanidad ha vivido un constante romance con Jesús, un constante romance con Dios. Dios nos ha amado, mis amados, con nuestros errores, con nuestra dureza a veces de corazón, con el pecado, con todo nos ha amado a nosotros. Él aborrece el pecado, pero a nosotros nos ha amado con tan infinito amor que dio a su único hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Eso no se nos puede olvidar jamás, mis amados, porque ninguno de nosotros haría lo que Jesús hizo por la humanidad. Amén, mis amados. Nadie da la vida por otra persona, y menos por personas que merecíamos, mis amados, estar colgados en lugar de Él. Entonces, Jesús anhela una novia que viva para Él, que se acuerde de Él, que le trabaje a Él, que sea una iglesia, una novia entregada, sumisa a Él, mis amados. No podemos andar nosotros bajo nuestros propios preceptos, sino los preceptos de su palabra, hacer lo que la palabra nos indica. Lo que está escrito en la palabra es la palabra de Dios, la palabra que tiene peso, la palabra que tiene mando sobre nosotros. No podemos olvidarnos. Esto nos recuerda lo que acabamos de leer. Nos recuerda, mis amados, que hemos sido comprados a precio de sangre, un precio muy costoso, mis amados, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como creyentes, como parte de la iglesia, le debemos a Él toda nuestra vida. Amén. Ya que al morir en nuestro lugar nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Nos sacó a la luz admirable, mis amados, nos sacó a la luz admirable. Por eso nosotros, nuestra vida está en sus manos, le pertenecemos a Él. Nuestro deseo, nuestro corazón debe ser
agradable a Él y honrarlo a Él con todo nuestro corazón. Amén, mis amados. Es algo tremendo. O sea, todo este sacrificio que Jesús hizo merece la honra, merece la gloria. ¿Y cómo nosotros honramos a nuestro Padre? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus decretos, obedeciéndole, sirviéndole, siendo fiel completamente al Dios eterno, al Dios que nos salvó. Amados, muchos estuvieran en este momento muertos en una cárcel, estuvieran destruidos seguramente en las drogas, en las calles, pero el Señor nos ha alado de ahí, de las tinieblas, nos ha arrancado de manos de Satanás para darnos una vida gloriosa, una vida maravillosa, y no podemos olvidarnos de Él. Esto hace que nosotros seamos comprometidos con Dios. Esto hace que nosotros le debamos a Él una vida de entrega, de agradecimiento a Él, mis amados. A veces nos comportamos como personas malagradecidas, se nos olvida. A veces con la misma gente terrenal, con nuestros hermanos, nos comportamos de manera desagradecida, olvidándonos por completo lo que un día alguien hizo por nosotros. Mis amados, no podemos olvidarnos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso no se nos puede olvidar. Todos los días debemos de recordarle, todos los días debemos darle gracias a Dios. Y no solamente eso, mi amado, sino que nosotros vivamos para Él. Vivamos para Él, no vivamos para nosotros mismos, para nuestra conveniencia, para nuestros lujos, para nuestros proyectos. Amados, centrémonos completamente en el proyecto de Dios para nosotros, en el proyecto de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros nos concentramos en el proyecto de Dios para nuestras vidas, todo va a salir bien, amado. Todo va a salir bien. ¿Cómo nosotros sabemos que somos obedientes, que honramos a Dios, que tenemos una vida entregada a Él? Cuando, mis amados, lo ponemos a Él en un primer lugar. Ayer hablábamos algo sobre esto, sobre el tiempo, sobre cómo distribuimos el tiempo, que muchas personas dejan la sobra del tiempo para dedicársela al Señor. En un momento nosotros planeamos en la mañana nuestro diario vivir y decimos: de tal hora a tal hora trabajo, de tal hora a tal hora voy al súper, de tal hora a tal hora voy al banco, de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago lo otro. Y cuando ya yo he hecho todo lo que he hecho, entonces si me queda un tris de tiempo, como dicen los dominicanos, un chin de tiempo, entonces ese tiempo se lo dedico a Dios. Amado, nuestro primer lugar tiene que ser de Él. Y cuando nosotros ponemos el primer lugar, a Él en el primer lugar, todas las demás cosas nos saldrán perfectamente. Él nos abrirá puertas, Él nos abrirá espacios, nos rendirá el tiempo para hacer las demás cosas. Pero nunca te levantes con el afán de ir a trabajar y en el camino quizás orar en tu casa como saliendo del paso, como cumpliendo un compromiso. Amado, el Señor, si quería, no se hubiera sacrificado por nosotros, pero más sin embargo, Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Y cómo es posible que estén tantas cosas primero que Dios en tu vida? También les hablé, para los que no estaban ayer, también les hablé sobre el diezmo. Nosotros decimos el diezmo es el 10% de todo lo que el Señor nos da a nosotros. Eso es de Dios. Pero resulta, mis amados, que además de los bienes, del dinero y etcétera, etcétera, el Señor nos da algo muy preciado, y es el tiempo.
El tiempo que nos sirve a nosotros para alcanzar 1000 cosas. El tiempo. Y a veces no le diezmamos el tiempo a Dios. No le diezmamos el tiempo a Dios. Eso es un regalo de Dios. Eso es algo que el Señor nos da para nosotros poder hacer muchas cosas. Y en nuestro calendario Él nos da 24 horas. Un día, 24 horas. 24 horas para que nosotros hagamos todas las actividades habidas y por haber. Y el diezmo de esas 24 horas serían 2 horas y media. Eso se lo decía yo a los chicos en mi iglesia. 2 horas y media. El culto dura 2 horas. Y hay gente en el culto, en la reunión, que cada rato está mirando el reloj para ver a qué hora se acaba para irse. Porque su cuerpo está ahí, en la iglesia, mas su corazón y su mente están en otro lugar. Están en la olla que no pusieron, están en el almuerzo, están en que ya va a llegar el esposo, en que los hijos esto, en que mañana que tengo que pagar esto, que 1000 cosas. Entonces el tiempo que le dedicas a Dios es un tiempo mediocre. Y lo tibio lo vomita el Señor. O eres frío o eres caliente. Por eso Elías confrontó al pueblo y le dijo: basta ya de cavilar en 2 pensamientos. Decídanse. Si creen en los Baales, pues váyanse con los Baales. Pero si creen en Dios, entonces alaben a Dios. Lo mismo. O eres frío o eres caliente. Porque lo tibio, lo que es y no es, lo vomita Dios. Así dice la palabra. Así dice la palabra. Entonces, si usted le va a servir a Dios, sírvale por completo. Esté caliente. Esté en la llama del Espíritu Santo. Que nada le baje el ánimo. Las ganas de seguir sirviéndole, las ganas de vivir para Él. Yo amo al Señor con todo mi corazón y solo Dios conoce todo lo que yo he pasado en esta tierra, pero jamás, de los jamases, he perdido las ganas de servirle a Dios, porque desde que yo tengo uso de razón, yo comprendí que el sí de un cristiano debe ser un sí. Y cuando yo le abrí las puertas de mi corazón a Jesús, siendo aún niña, pude comprender, se me pudo revelar el Espíritu de Dios. Y desde ese día me comprometí con Él a servirle toda mi vida y decirle: Señor, guárdame de toda tentación. Señor, guárdame del enemigo. Estudié en una universidad rodeada de gente drogadicta, rodeada de gente inconversa, y le decía al Señor: Señor, guárdame, permíteme ser ejemplo y testimonio donde quiera que yo vaya. Y yo he vivido en una constante entrega a Dios, pidiéndole a Él que no me deje caer, porque la palabra de Dios dice que el que esté firme cuide que no caiga. Y debemos estar siempre velando y cuidando de caer en las tentaciones que ofrece este mundo y olvidarnos de nuestro compromiso con Él. Si usted se comprometió,
Si usted se comprometió cuando le dijo a Jesús, yo abro mi corazón. Hay gente en lo terrenal que tiene una relación sentimental y abren el corazón hacia la otra persona y se juran amor para toda la vida. Y de pronto se aman tanto y se dicen cosas tan hermosas como voy a estar contigo hasta el final, voy a llegar contigo hasta viejito, hasta viejita, yo voy a amarte como nadie, tú eres el mejor esposo, tú eres la mejor esposa. Y una serie de palabras de amor y de melosería y de todo esto, cuando la realidad, mi amado, es otra. Cuando cualquier situación los hace decaer, cuando cualquier situación los hace tropezar, los hace pecar, y ese compromiso que un día juraron ante un altar queda deshecho, amado, porque estaban en sentimiento y no en amor. Cuando no se está verdaderamente enamorado, pasa esto. Por eso es que te tienes que enamorar de Jesús. Jesús tiene que ser para ti todo. Si tú amas a Jesús, si tú amas al Padre, si tú amas al Espíritu Santo de Dios, tú vas a ser capaz de sostenerte hasta el final. Las palabras se las lleva el viento. Yo puedo decir, Señor, te amo. Y mucha gente ha dicho a Dios, yo te amo, Jesús. Yo te amo, Padre. Y en el primer movimiento, en el primer obstáculo, en la primera tentación, se te olvida del amor de Dios. Se te olvida que fuiste escogido, que fuiste llamado. Eso no era amor. Eso no era amor, mi amado. Eso era emoción. La emoción del momento. Te gustó la alabanza. Te gustó la prédica. Te gustó la iglesia, pero aún no te enamoraste de Dios. No te enamoraste de Jesús. Cuando tú eres capaz de sostenerte hasta el final, eres capaz de vivir para Él. Cuando tú te enamoras de Jesús, eres capaz de vivir para Él. De entregar todo así como Él lo hizo por nosotros. Capaz de entregar, cuando uno ama de verdad, es capaz de entregar todo hacia la otra persona. No hay nada ni nadie que se pueda atravesar en el medio que pueda impedir que se acabe ese amor. Amado, cuando tú te enamoras, tú vives para Él. Él quiere una iglesia de ese tipo. Una iglesia entregada en todo. Mi amado, no podemos entregarnos por partes. Es que Dios me usa en la iglesia de una manera, en una área, y a mí en otra, y aquí en otra, amado. La pasión de nosotros debe ser toda la obra del Señor. Yo me acuerdo, mi amado, mis amados, que yo, muy pequeña en la iglesia, hacía una cosa, hacía otra y otra y otra. Yo quería hacer 1000 cosas dentro de la iglesia. Y había una hermana que me decía, como era muy pequeña, empecé a servirle a Dios desde muy chica. Y me decía, la hermana prodigio. Aquí en Colombia hay un condimento, esos que le echan a la comida, aquí en la costa, que le dicen salsita. La salsita es la que le da como color a todas las comidas. En todas las comidas está. Y había una hermana que me decía que yo parecía una salsita. Porque yo quería estar en todo. Mi amado,
que te digan una salsita, que te digan que quieres estar en todo, pero tú tienes que ser apasionado, apasionado por la obra, apasionado por Cristo, apasionado. Hay algo que me da sentimiento en este momento porque recuerdo las palabras de mi pastor. Recuerdo lo que él me decía, aún siendo niña, y la gente me seguía. Y uno de mis primeros cargos en la iglesia era como la directora del ministerio evangelístico de la iglesia, siendo muy joven. Y yo programaba algo y la gente me seguía. Y me decía mi pastor, ¿qué es lo que tú tienes? Ni yo, que soy el pastor, convoco algo y nadie viene. Tú convocas y todo el mundo acude. Y me acuerdo que me decía, tú vas a ser pastora. Mi amada, todo el tiempo, así como David era apasionado por estar en la casa de Dios, así nosotros tenemos que ser apasionados por Él. Mantenernos firmes hasta el final. Yo me he extendido mucho en este primer propósito, pero eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él quiere una iglesia entregada, que Él quiere una iglesia que vivamos para eso. Yo mañana tengo que seguir este tema, yo lo sigo, pero yo tengo que hablar lo que Dios quiere que yo hable. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia comprometida con Él, comprometida con el Eterno en todos los aspectos. Si usted es comprometido con Dios, usted es capaz de comprometerse con alguien aquí en la tierra. Si usted no es comprometido con Dios, fácilmente puede decaer cualquier relación que usted tenga, inclusive amorosa. Amados, tenemos que ser constantes en todo lo que nosotros hacemos. Vivir para Dios, queriéndolo agradar en todos nuestros aspectos, en todos, no en una parte, no en una cosa, ni en otra. En lo que nos conviene de pronto, no, en todos, amados, en todo. Comprométase. La palabra de Dios, mira, a veces nosotros queremos ser bendecidos, que el Señor nos bendiga, pero nos falta compromiso. Queremos que el Señor todo el tiempo nos esté dando cosas. La Biblia dice en un versículo muy conocido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Es algo cierto, amado. Ustedes no saben por toda la que yo he pasado, pero yo sigo aún enferma, no enferma, como quiera que yo esté, predicando, sirviéndole al Señor. Y Dios me provee, y Dios me ayuda, y veo la mano poderosa de Él en todas las formas y maneras, en todas. Él es mi Padre. Él me dio la vida. Él me formó en el vientre de mi madre con un propósito como el propósito que tiene contigo. Con el propósito que tiene contigo. No abandones la obra del Señor por alguna situación que tú estés pasando. Mantente firme, aferrado o aferrada a lo que Dios te prometió. Dios quiere una iglesia, una novia entregada con todo su amor para Él. Quiere una iglesia que viva para Él, con entrega total, con amor, con fidelidad,
Eso quiere el Señor. Que cuando Él venga, que cuando el esposo venga, su novia esté dispuesta para Él. Para Él.